Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con este tema que ya iniciamos con respecto a la visita de los 7 templos, los 7 monumentos o las 7 iglesias que se hace en muchas partes del mundo el Jueves Santos. Y continuamos ahora con el punto número 4, donde vamos a ver un poquito más con respecto al significado espiritual del número 7 en la Sagrada Escritura. Pero para empezar nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad para que nos asista, nos ayude a poder sacar ese mensaje que Dios quiere que nos dé la Sagrada Escritura en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, vamos a entrar en materia. Dice acá en mis apuntes, el número 7 tiene un profundo significado bíblico. En la Escritura representa plenitud o totalidad espiritual. Ahora voy a proceder a darles algunos ejemplos de textos bíblicos que van en esta línea. En este caso, vamos a empezar con el Antiguo Testamento y luego pasaremos al Nuevo Testamento. Para comentarles, todas las citas que vamos a estar dando el día de hoy en esta grabación son tomadas de la traducción de la Biblia de Monseñor Straubinger. Y empezamos, en este caso, con el texto del libro del Génesis. En este caso, capítulo 2, versículo del 2 al 3. Génesis capítulo 2, versículo del 2 al 3. El texto dice lo siguiente: el día séptimo terminó Dios la obra que había hecho y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí quiero acotar algo interesante. Creo que, y es valiosa la observación para mí mismo, creo que leí 2 veces el mismo versículo. Así que vamos a leerlo de nuevo. Procedemos entonces a leerlo. Versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Génesis. El día séptimo terminó Dios de obrar la obra que había hecho y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que en la creación había realizado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y acá vemos en este texto que en 7 días Dios crea el mundo. Y esto nos recuerda la importancia de ese número 7 y específicamente el número 7, el séptimo cumplido, el séptimo día. En este caso se honraba porque ese era el día que el Señor descansó y por ende también era un día de descanso obligatorio para el pueblo judío de aquel entonces. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 7, versículo 2. Génesis capítulo 7, versículo 2. Acá lo tenemos. Dice: de todos los animales puros te elegirás 7 parejas, machos con hembras, y de todos los animales que no son puros, 2 parejas, muchos con sus hembras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto está orientado dentro del tema del diluvio. Este versículo, el capítulo 6 anterior empieza con el tema del diluvio. Pero el capítulo 7 ya nos introduce al tema de Noé entra al arca. Y el versículo 1 de este texto dice, para leerse, se los comparto. Y dijo Yahvé a Noé: entra en el arca, tú y toda tu casa, porque a ti te he visto justo delante de mí
en medio de esta generación. De todos los animales puros te elegirás 7 parejas, machos con sus hembras, y de todos los animales que no son puros, 2 parejas, machos con sus hembras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos nuevamente en el texto bíblico la importancia de este número y la relevancia que tiene. Increíblemente, este texto también está en el capítulo 7 del libro del Génesis. Ahora pasemos al siguiente texto del Antiguo Testamento. En este caso, vamos al libro de Josué, capítulo 6, versículo 4. Josué, capítulo 6, versículo 4. El texto dice lo siguiente: llevando 7 sacerdotes, 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca, mas al día 7º daréis la vuelta a la ciudad 7 veces. Los sacerdotes tocarán las trompetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto se desarrolla cuando el pueblo de Israel toma Jericó, después de su tránsito de 40 años por el desierto. Y acá en este texto se nos recuerda esa parte. Se nos recuerda una vez más la importancia del número 7. Las 7 vueltas, las 7 trompetas. Y todo esto, ¿para qué? Para como ese símbolo de excelencia. Si lo vemos aquí dice 7 cornetas, los 7 sacerdotes, 7 trompetas. Y que tenía que dar 7 vueltas. En el día 7º daréis la vuelta a la ciudad 7 veces. Entonces vemos cómo sale este 7 3 veces. Y entendamos que ese número también, dentro de lo que es la parte de la numerología de la Sagrada Escritura, significa perfección. Y si lo vemos 3 veces, podríamos decir que estamos hablando de algo que es perfectísimo. Y de una forma u otra, intrínsecamente nos está hablando de ese Dios perfecto, uno y trino. Avancemos, continuamos con esta parte de ver todo esto, de cómo sale toda esta parte del número 7 en la Sagrada Escritura, y avanzamos hasta ahora, en este caso, hasta el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 37. Éxodo, capítulo 25, versículo 37. Pero antes de leer el texto, quiero hacer una precisión con respecto al orden de la Sagrada Escritura. Josué está después, en el orden de la Sagrada Escritura, después de Éxodo. Y yo dije, vamos avanzando, o continuamos, o seguimos adelante. En este caso no era la mejor frase, sino que echábamos hacia atrás el libro de Éxodo. En este caso, como les comentaba, capítulo 25, versículo 37. El texto, en el versículo 37, dice lo siguiente: harás para él 7 lámparas, y colocarás estas lámparas de tal manera que alumbren la parte adelante del candelebro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es una descripción al candelebro de oro. El texto está describiendo del Éxodo este caminar de ellos y la parte de la construcción del arca. Para darle un poco de ambiente a esto, vamos a ampliar un poquito el texto y vamos a leer un poquito más arriba. Versículo 36. Sus botones y sus brazos serán de una sola pieza. Todo ello será una sola masa lambrada a martillo de oro puro. Haréis para él 7 lámparas, y colocarás estas lámparas de tal manera que alumbren la parte delante del candelero. Sus despabilizaderas y sus cozaletas serán de oro puro. Un talento de oro puro se empleará para hacer el candelebro con todos sus utensilios. Y mira que lo hagas según el modelo que te ha sido mostrado en el monte.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y acá vemos que esto es otra instrucción del Señor a Moisés, de cómo construir con ciertas especificaciones este candelebro de oro. Les dejo el dato aquí para que vean todas las especificaciones que da, pero resaltamos específicamente el versículo 37. Esto del candelebro de oro se encuentra en el capítulo, en este caso, en el libro de Éxodo, como les comentaba, capítulo 25, versículo del 31 al 40. Ese sería el texto completo. Ahí se lo dejo para que lo lean con calma. Y por último, vamos al libro de Levítico, en este caso, para finalizar lo que es el Antiguo Testamento y el tema de la numerología del 7. Hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero estos fueron los que traje para tenerlo acá de apunte. Levítico capítulo 25, versículo 8. Levítico capítulo 25, versículo 8. El texto dice lo siguiente: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que el tiempo de las 7 semanas de año vendrán a sumar 49 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí la Biblia del Monseñor Straubinger nos da un poco más de luces con respecto a este versículo 8, que forma parte del capítulo 25. Y hablamos de 2 puntos. El capítulo 25, del versículo 1 en adelante, tiene un subtítulo acá que dice el año sabático. Y el versículo 8 tiene un subtítulo que dice el año jubilar. Y vemos nuevamente, una vez más, la importancia de ese 7, de ese número apareciendo en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, haciendo cosas o respondiendo a solicitudes del Señor con especificaciones claras. El Señor creó el mundo en 7 días, el 7º día descansó. El Señor le pide a Moisés que haga una especie de candelebro de 7 velas. Volvemos a eso, con unas especificaciones muy claras. Y ahora, ¿cómo fijan una festividad dentro del pueblo judío, en este caso el año jubilar? ¿Cómo se contará para poder decidir cuándo coincide con el año jubilar? Y todo esto siempre en el entorno de agradar a Dios, bendecirlo y estar en esa adoración constante. Esos son algunos ejemplos que he traído con respecto al número 7 del Antiguo Testamento y la presencia de ese número en la Sagrada Escritura. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. En este caso, vamos a empezar con un texto que es muy conocido por todos nosotros y es el texto del Evangelio de Mateo. ¿Correcto? Mateo capítulo 18. Buscar aquí que lo estoy buscando con ustedes aquí. A ver. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 22. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 22. Dice acá lo siguiente. El texto en el versículo 21 inicia con el subtítulo El siervo sin entrañas. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este caso del Evangelio diríamos: palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto nos recuerda, la parte del perdón, pero vemos enfocado de nuevo esto del 7. En este caso Pedro lo había reducido a 7 veces y Jesús le dice 70 veces 7. Y eso significa, en el lenguaje prácticamente dentro de lo que se manejaba de la idiosincrasia para expresarse en el tiempo de Jesús, que debemos perdonar siempre. Y una vez más vemos la importancia del 7 y de un múltiplo del 7, que sería el 70, ¿no? Avancemos entonces. Vámonos hasta el libro de Hechos de los Apóstoles. Avanzamos ya prácticamente saliendo de los evangelios, o ya saliendo de los evangelios prácticamente. No prácticamente, ya salimos de los evangelios
con el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en este caso, el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a leer el capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a leer específicamente el versículo 3. Vamos a ver qué nos trae el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 3. Dice lo siguiente: elegid pues, oh hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, a los cuales entregaremos este cargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para darle un poco de contexto y no sacar de contexto este versículo, habla de la elección de los 7 diáconos, los 7 primeros diáconos. Entre esos 7 estaba San Esteban, conocido como el protomártir. Entonces, más abajo en el versículo 5 menciona los nombres. Dice: agradó esta proposición a toda la asamblea y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, dice aquí. Entonces, en este texto más abajo dice los nombres, pero acá están hablando de la elección. ¿Cómo iba a ser esa elección? Y entonces el apóstol le dice: vamos a elegir 7 hombres, en este caso con esa característica que mencionan en el versículo 3. Elegid pues, oh hermanos, elegid pues, oh hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, a los cuales entregaremos este cargo, el cargo del servicio, del diaconado, que es algo que es estar en esa alta disponibilidad del servicio. Y nuevamente vemos la importancia del 7. ¿Por qué no cogieron 8, no cogieron 9? Cogieron 7 personas para fundar este ministerio del diaconado. Y bien, ya para finalizar este video, porque lo que estamos evidenciando acá es cuántas veces hace referencia el número 7 en la Sagrada Escritura a través de algunos ejemplos. Tenemos, y vamos a entrar en el libro, un libro que mucha gente comenta y dice: ay, no, pero que ese libro da miedo, no sé qué. Y hablamos de el libro de Revelaciones. En este caso, el libro de Revelaciones del apóstol San Juan, también conocido como el libro del Apocalipsis de San Juan. Vamos a adentrarnos acá y empezamos con el versículo 1, capítulo 1, versículo 4. Dice lo siguiente: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz de aquel que es, y que era, y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dato importante: a las 7 iglesias que están en Asia se dirige esta carta. Otra parte, porque esta es la parte del inicio del prólogo del Apocalipsis de San Juan. Se dirige esta carta, este documento a las 7 iglesias que están en Asia. Eso es una parte. Y la otra parte importante que hay que destacar en este texto, es que habla también de los 7 espíritus que están delante del trono del Señor. O sea, es como si le dijéramos a la iglesia militante y a la iglesia triunfante esta misma carta. Avancemos dentro del mismo libro del Apocalipsis, en este caso. Déjenme ver aquí mis apuntes. Avancemos ahora ahí mismo en el capítulo 1 hasta el versículo 11. El texto dice lo siguiente. Versículo 11, que decía: lo que vas a ver, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, y las menciona: la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pergamo, a Tiatira, a Sardés, a Filadelfia y a Laodicea. A la iglesia de Laodicea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una vez más vemos cómo este texto nos muestra dentro del libro de Apocalipsis nuevamente la importancia del número 7 en
economía de la salvación y presente en la Sagrada Escritura. Como les digo, estos son algunos ejemplos. Esto habla de las 7 iglesias, estos 2 textos que le acabo de compartir. Ahora avancemos un poquito más adelante dentro del mismo libro de Revelaciones y avancemos hasta el capítulo 5. Capítulo 5, y en el capítulo 5, se pegó la página aquí de la Sagrada Escritura, en el capítulo 5 nos vamos a ir específicamente al versículo 1, y dice: y vi en la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y una vez más, vemos la presencia de esos sellos. Ahora, bueno, sellos no, del número 7. En este caso, con 7 sellos, sellando, valga la redundancia, un texto, un libro que, en este caso, Juan, en su visión, vio que tenía aquel que estaba sentado sobre el trono que él veía en su visión. Una vez más, el número 7 sale aquí. Pasemos al capítulo 6, versículo 1. Dice lo siguiente: y vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí que uno de los 4 vivientes decía, como con voz de trueno: ven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y acá vemos nuevamente esta presencia de los 7 sellos, y estos 2 capítulos comparten esto de los 7 sellos. Y esa figura como de cubrir, de sellar, de evitar manejos de estos libros, etcétera, etcétera, que vemos acá puestos en el libro de Apocalipsis. Pasemos al versículo 8, estamos aquí cerquita, perdón, capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2, dice: y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y acá nuevamente vemos el tema de las 7 trompetas, pero no solamente 7 trompetas, sino 7 ángeles. Y una vez más vemos el número 7. Recordemos que este número, dentro de la parte de la numerología de la Sagrada Escritura, significa perfección. Y vemos cómo todo esto, la iglesia lo va viendo como un número que tiene un significado que trasciende más allá del simple hecho de un par de visitas a los templos, sino que es como un peregrinar, un caminar, que veremos más adelante en el próximo video. Pasemos entonces a los 2 últimos versículos de hoy. Capítulos que vamos a compartir también del libro de Apocalipsis, porque con esto cerramos. Empezamos con el Génesis y terminamos en el libro de Apocalipsis. En este caso vamos a leer el capítulo 15, versículo 7 del libro de Apocalipsis. Dice: y uno de los 4 vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, rebosantes de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una vez más, la figura de los ángeles son 7 copas, y los vivientes se le entregan a ellos. Volvemos al punto, vuelve a aparecer el símbolo del 7. No tanto como un número de superstición, sino como un símbolo de perfección, un símbolo, no podríamos decir que es el número de Dios, pero sí que es un número que se atribuye a perfección, y el perfecto de los perfectos es nuestro Señor. Y ahora sí, para terminar el día de hoy, pasemos entonces al texto de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 7. Con ese vamos a cerrar. Capítulo 16, versículo 17. Y el texto dice lo siguiente: el 7º ángel derramó su copa en el aire, y salió una poderosa voz del templo desde el trono en el cielo, que decía: hecho está. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por último, vemos una vez más, ahora el 7º, el ángel número 7. Terminamos
prácticamente como empezamos. El Señor descansa, empezamos con el que el Señor descansó el séptimo día. Y el séptimo ángel derramó su copa mencionando esta frase: hecho está. Algo muy similar a lo que pasa en Génesis cuando el Señor dice: y en el séptimo día descansó de lo creado. Bien, aquí les dejo este compendio de textos. Les invito a releerlo, a hacer una vueltita por allí y ver este punto de vista y la importancia del 7 en la Sagrada Escritura y su repetición. Cuando algo se repite muchas veces en la Sagrada Escritura, no tanto de forma implícita, sino más bien explícita en algunos casos, como en el libro de Apocalipsis, es porque esta información tiene una relevancia importante que debemos prestar atención. Y así la Iglesia Católica, como madre y maestra, ha visto a lo largo de los siglos y nos los pone en esta ocasión viendo la parte de estos textos que hemos compartido con ustedes el día de hoy. Bien, eso sería todo por este video. Vamos a finalizar como todos los días con la oración de San Buenaventura y la oración de cierre de Alma de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, hiere, te suplico, lo más íntimo de mi alma con el suave y saludable dardo de tu amor, para que mi espíritu permanezca siempre en la verdad y en la ardiente caridad hacia ti. Que mi alma tenga hambre de ti, pan de los ángeles, alimento de las almas santas, que siempre medite tu pasión y recuerde con gratitud tu muerte para alcanzar la gloria de tu resurrección. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.